de esto unos minutos, si me permite, con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana es profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Ileana, es un gusto enorme poder saludarte. ¿Qué tal? El gusto es mío. Un saludo para ti y toda tu audiencia, Mu- querido Pepe. Muchas gracias. Igualmente, Ileana, muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Con qué te quedas de Davos después de todo lo que vimos en cuanto a protagonismos, en cuanto a amenazas, las Groenlandias, Irán, en fin, todo lo que vimos, el consorcio para buscar la paz que propone Trump, al cual no se ha sumado Europa? En fin, el mundo se está revolcando. Sí, bueno, pues sí, fue una montaña rusa Davos, sin duda, sobre todo con la presencia de Trump y el discurso que quería alargarse por más de una hora y lo tuvieron que cortar para poder formularles las preguntas que se tenían por parte de la prensa. Para mí, Davos deja un balance de una fragmentación internacional muy importante en este foro donde se dieron cita no solamente las élites empresariales, sino más de 60 jefes de Estado que coincidieron en este foro. La realidad es que pues hay una confrontación abierta, geoeconómica, de desinformación entre las principales amenazas, el origen de Trump haciendo estas amenazas, que llega y dobla un poco las manos y cambia el discurso señalando, por ejemplo, ya no la invasión u ocupación de Groenlandia, sino en todo caso la construcción de un marco para poder participar también de ese territorio sin despojar a Dinamarca de ese territorio. Entonces cambia totalmente el discurso que traía amenazante una vez que había logrado la detención del propio Maduro en su territorio. Entonces, donde parecía capaz de todo, pero se enfrenta a enemigos poderosos como son todos los miembros de la Unión Europea, donde muchos de ellos participan en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, este mecanismo de protección en contra de ataques a alguno de sus miembros. Era Estados Unidos el que se estaba revelando de ese mecanismo justamente al amenazar a Dinamarca respecto a Groenlandia. Una frase poderosa de la forma en que se traducen los actos de Trump es cuando dice que la OTAN no parte de principios, sino en todo caso de temas de transacciones. Entonces, ahí podemos ver la base con la que dirige Trump Estados Unidos. Y eso es importante, Pepe, porque estamos pensando que todas las amenazas y, por ejemplo, incluso elevar aranceles, que no lo hizo tampoco, baja también ese tema de la mesa. Estas amenazas pareciera que consolidarían más a sus bases políticas al interior de Estados Unidos de cara a la reelección en el Congreso en noviembre de este año, donde requieren nuevamente el carro completo para poder terminar muchas de las acciones de gobierno que se prometió. Entonces, aquí si revisamos las cifras de las distintas encuestadores en Estados Unidos, Gallup, por ejemplo, sitúa el margen de aprobación de Trump al interior de 36% y desaprobación hasta en un 60%. Otras consultoras le dan del 41 a 43% de aprobación y más del 54% en desaprobación. Es decir, la tendencia al interior de los Estados Unidos es a la baja en la popularidad de Donald Trump. Es decir, hay un descontento que es el reflejo no solamente de la presencia de la Guardia Nacional, las acciones antiinmigrantes, la presencia de la autoridad migratoria haciendo persecuciones de migrantes. No, no solo eso, también por supuesto el costo de vida que se ha encarecido en este ajuste estructural que está teniendo en su economía, pero también por el descontento de este tipo de manifestaciones al exterior. Entonces, Trump no está pasando por su mejor momento, aunque su propia personalidad histriónica y elocuente pareciera decir lo contrario. La realidad es que no. Él pensó que en Davos podría coronarse. No sale derrotado, pero tampoco sale coronado, mi querido Pepe. Sí, mira, te voy a citar un párrafo del diario El País, donde están Uh haciendo -huh. un análisis semejante al que te hemos convidado. Y dice, el Foro Económico Mundial de Davos evidenció el declive de la influencia global de Estados Unidos bajo el mandato de Trump. Destaca la ausencia de aliados tradicionales en su Junta de Paz. A cambio están países de menor envergadura como Argentina, Hungría, Indonesia, Pakistán y otros no alineados con Occidente, datos que evidencian el deterioro de la política exterior estadounidense.
Sí, eso es muy interesante, pero también es temerario el discurso que ocupó y las acciones que emprendió. Por ejemplo, justamente el tratar de proponer, no de tratar, propuso un Consejo de Paz, que es una vía alternativa a la parálisis que sufre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está en la peor de sus crisis en este momento, en el sentido de que no ha podido resolver muchos de los conflictos a nivel internacional, ni tener una capacidad muy activa. Pero eso es propio o es la proyección del Consejo de Seguridad que no ha tenido ninguna reforma y donde prevalecen todavía los 5 miembros permanentes, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia y China, Francia y, por supuesto, la República Federal Rusa, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, el Consejo de Seguridad está paralizado, entonces llega Trump, crea un Consejo de Paz, lleva a cabo una convocatoria en Davos y de todos los países que participaron, solo 19 se suman, y sin ningunear ninguna de sus capacidades económicas y políticas. Lo cierto es que ninguno de los grandes, ni los europeos, se suma, salvo Hungría, se suma al proyecto del Consejo de Paz. Es decir, no tuvo eco, no tuvo auge este Consejo de Paz. Sin embargo, es temeraria la propuesta porque es una alternativa dominada unilateralmente por Estados Unidos. No es un mecanismo de consenso internacional como Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde 2 guerras mundiales nos enseñaron que las decisiones deben tomarse en consenso con la comunidad internacional y no de manera unilateral. Es muy peligrosa la propuesta de Estados Unidos, porque si no, lo que estaríamos viendo es que domina el que más recursos tenga. Recuerden que el Consejo de Paz tiene miembros hasta por 3 años, pero luego una membresía para el que ponga más, que será una membresía de carácter permanente. Y eso es inaceptable en el orden internacional, considerando que el sur global no tendría esta posibilidad de participar pagando estas altísimas cuotas que pretende dicho consejo. Entonces, está fragmentando al mundo con sus propuestas, sí, pero también se está llevando grandes reveses, incluso al interior de Estados Unidos, donde muchas de sus propuestas y políticas están siendo también sometidas a cortes locales. Por ejemplo, haber anunciado este memorándum de salir de 66 instituciones o mecanismos internacionales, tratados y organismos, donde al menos 31 son del sistema de Naciones Unidas, entre ellos temas de derechos humanos y también de comercio, como la UNTAD, por ejemplo. Entonces, no solamente es el retiro de Estados Unidos, sino lo que el Senado aprobó de estas instituciones, donde se requiere que sea el propio Senado el que retire la participación de Estados Unidos. Aquí Trump tiene un tema constitucional, se abrogó competencias que le corresponden al Senado y que iremos viendo poco a poco cómo se decantan estas querellas y dimensiones en el interior de Estados Unidos, donde Trump no logrará completar todos sus propósitos y agendas. Es decir, por todas partes está también teniendo él contrapeso. Sin embargo, pues sí, muestra una figura que lo que quiere es abandonar la doctrina del abandono, le decimos los internacionalistas, dejar todos estos foros para tener capacidad de negociación de acuerdo a su propio interés. Entonces, el foro de Davos, también hay que señalarlo, pues es creado por las élites, donde Oxfam, este organismo que mide también temas de riqueza y pobreza, nos dice que pese al discurso de cooperación de Davos, la concentración de riqueza sigue aumentando a gran velocidad y que se sigue ampliando la brecha justamente entre esta realidad de desigualdades que estamos observando con el ciudadano común. Entonces tampoco creamos a ciegas lo que dice Davos, donde esta desaceleración a nivel mundial y las amenazas con las políticas arancelarias, de sanciones, guerras narrativas, etcétera, porque también estamos viendo cómo estas élites se han seguido enriqueciendo al paso del tiempo y a mucha mayor velocidad que en el pasado. Pues muchas gracias, Ileana. Gracias por esta cátedra para poder entender los ecos de Davos, el Foro Económico Mundial celebrado esta semana en Suiza y que acaparó, por supuesto, a los titulares de los medios de comunicación mundiales. Muchas gracias, Ileana. Un privilegio estar contigo. Hasta pronto. El privilegio es nuestro. Ileana Rodríguez Santibáñez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.